Amados hermanos, amada iglesia y amigos que nos visitan el día de hoy, sean todos bienvenidos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Estamos viendo la fe que Dios le dio a Moisés, por medio de la cual hizo cosas asombrosas. La semana pasada terminamos de ver la Pascua. Hoy vamos a ver otra porción de su fe final, de la cual nos va a hablar Hebreos en el versículo 29. He titulado a esta porción La fe que vence la incredulidad. La fe que vence la incredulidad. Y dice la palabra del Señor a su iglesia el día de hoy: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que ha sido leída. Ahora permíteme explicarla a tu iglesia y que tu Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones. Que tu gracia y misericordia nos acompañe en este tiempo para que podamos ser edificados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos esto por su santo nombre. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. La vida de Moisés, el mediador del antiguo pacto, se divide en 3 etapas de 40 años cada una. La vida de Moisés, el mediador del antiguo pacto, se divide en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años, desde su milagrosa preservación en medio del río, hasta el momento en el que tiene que huir de Egipto hacia Madián, porque el faraón lo está buscando para matarlo. Esa es la primera etapa de su vida. La segunda etapa de su vida, los otros 40 años, es conocido como el exilio en Madián, viviendo con su suegro Jetro hasta el día en que Dios lo llama desde la zarza ardiente y lo comisiona como el libertador de su pueblo por medio de las 10 plagas. Esa sería la segunda etapa, todo su tiempo viviendo en Madián. La tercera etapa de 40 años es el desierto y la llegada a Canaán con su muerte en sus límites, en los límites de Canaán, pues Dios lo castiga para que no entre en la tierra prometida. Esa es la etapa final de la vida de Moisés. El autor de Hebreos no menciona nada de, por lo menos, la tercera etapa. No menciona nada de eso. Porque realmente lo que está haciendo el autor de Hebreos es una transición, va a ser una transición del tiempo de Moisés al tiempo en el cual Josué introduce al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Él nos va a hacer una sutil transición. Por eso ya no habla del resto de la vida de Moisés. Porque realmente si consideramos ese tiempo en el desierto, hay momentos considerables de fe, pero también de incredulidad. Además, yo creo que no nos habla de la tercera etapa de la vida de Moisés en el desierto, porque realmente esa etapa, por lo menos para el pueblo, es caracterizada por el pecado, por la desconfianza, por el reclamo, por la incredulidad, más que por la fe. Así que el autor de Hebreos ya no va a mencionar esa tercera etapa de su vida. Entonces, ¿cómo vemos a Hebreos 11:29 en este caso? Hebreos 11:29, lo que menciona el autor, es como una bisagra que está cerrando la segunda etapa de la vida de Moisés y está abriendo paso a la tercera etapa de su vida. Ahora bien, hermanos, esta porción es sumamente importante y significativa por algo que dice un autor llamado David Byrd. Él dice: con el Éxodo no acaba la historia de Israel, más bien acaba de iniciar. Por eso, este evento particular que ahora nos menciona el autor de Hebreos en el versículo 29 es sumamente importante. Aquí no está terminando la historia de Israel, está iniciando como pueblo de Dios. Por otro lado, John Owen dijo:
Este es el mayor ejemplo de cómo obra la divina providencia. Lo que vamos a ver hoy es el mayor ejemplo de la divina providencia en acción. ¿Por qué? Porque nos muestra el poder de la fe, por un lado, salvando, pero por el otro lado también nos muestra la incredulidad obstinada y presuntuosa que va a ser castigada. Y todo eso bajo la providencia de Dios. Finalmente, esta breve porción nos muestra el fin y el resultado de la larga controversia que hubo entre los egipcios por un lado y los israelitas por otro. Recuerden, 400 años han estado como esclavos en Egipto y esto va a marcar el final de su esclavitud, el final de esa controversia que existía entre estos dos pueblos. Cierto tipo, dice Owen, y evidencia de lo que será el fin último de la contienda entre el mundo y la iglesia. Una aplicación inicial. Hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy es, dice Owen, algo así como un tipo, una evidencia de lo que va a suceder en esta guerra que tenemos la iglesia en contra del mundo en contra de la iglesia. Su largo conflicto terminará en la destrucción total de uno y la salvación completa del otro. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema que nos muestra este versículo, entonces, es el contraste que existe entre la fe victoriosa y la incredulidad siempre perdedora. Eso es lo que nos muestra. La fe siempre es victoriosa. La incredulidad siempre pierde. ¿Y qué es lo que vamos a ver? De manera sencilla, vamos a ver precisamente esas dos cosas. La fe y su victoria y la incredulidad y su derrota. Dos cosas sencillas. La victoria de la fe y la derrota de la incredulidad. Número 1, la victoria de la fe. Vean cómo inicia el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe. Ahora, quiero observar varios aspectos de esta pequeña porción, pero lo primero que quiero que veamos es su contexto. Quiero que veamos lo que pasa en el lugar que pasó. ¿Dónde encontramos el relato de lo que el autor de Hebreos ahora menciona en el versículo 29? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14, que les invito a que en semana puedan meditarlo, porque no vamos a verlo todo, es muy amplio. Pero Éxodo capítulo 14 nos muestra algo de esto, y quiero que vayan allá por un momento para leer la primera parte. Éxodo capítulo 14. Que de hecho, el libro de Éxodo es llamado así precisamente por esto. Este es el inicio del éxodo para el pueblo de Dios. Y vean lo que dice en los versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dios es quien los guía por ese camino y es quien les dice, deténganse ahí y acampen. O sea, no les dice continúen corriendo, continúen escapando. Dios, de manera misteriosa, le dice a su pueblo, quédense ahí y aguarden ahí y no se muevan. De hecho, acampen ahí, descansen ahí. ¿Por qué? Dios tenía un propósito final para el faraón y el resto de su ejército. Dios va a hacer algo más en contra de ellos y va a hacer algo más a favor de su pueblo. Así que vemos la providencia de Dios guiando todo esto. Ahora, en los versículos 4 al 9, Dios evidencia que su propósito era mostrar su gloria, glorificarse Él por medio de la dureza del corazón de Faraón. Su mente y su corazón cada vez están más duros en contra de Dios, pero por el otro lado, mostrar su gloria en salvar a su pueblo. Ese es el propósito de Dios al hacer esto. Con este panorama de guerra, ¿cómo creen que reaccionaron los incrédulos israelitas? Vean, Dios les dice, lleguen a las orillas del mar, lleguen a la costa y tranquilos acampen. Entre tanto, Faraón y su ejército los están siguiendo por detrás. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo?
¿cómo reaccionan? Bueno, la primera reacción que vemos en ese texto de Éxodo capítulo 14 es miedo. Versículo 10, vean lo que dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí, o sea, los vieron, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Lo primero que provoca el ver al ejército de Faraón es miedo, pavor en sus corazones. ¿No provocaría lo mismo en nosotros? Simples granjeros, personas profesionales que nunca han usado un arma, y de repente detrás de nosotros viene un ejército preparado para aniquilarnos. ¿Qué provocan ellos? Miedo. Pero hay algo más. Porque el miedo podría ser algo natural que surge de nuestras debilidades. Pero vean lo que dice el versículo 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay en esos dos versículos? Hay dos cosas particulares que son pecado. La primera es queja. Eso es lo primero que hace, quejarse. Y lo segundo que surge en sus corazones llenos de miedo es incredulidad. Dos pecados particulares y evidentes: queja por un lado en contra de Dios y en contra de Moisés, e incredulidad en contra de Dios y en contra de su líder que los está llevando a salvación. El pueblo que tanto iba a quejarse en el desierto ya ha iniciado sus quejas. El desierto, 40 años, va a ser lo mismo. Ahora, en contraste de ese pueblo miedoso, quejumbroso y incrédulo, vemos a un Moisés valiente. Un Moisés valiente quien aprendió a temer al que realmente se debería temer, quien ahora tiene mucha fe para esperar en Dios y no presenta ninguna queja. Ese es su líder, Moisés. Versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Sí lo vieron? Su corazón está tranquilo en Dios, por lo tanto él no teme. ¿Qué le dice al pueblo? No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esas son las palabras de un hombre que ha aprendido a temer realmente al que se le debe temer y ha aprendido a confiar en él. ¿Qué pasa después? Después se ve la respuesta de Dios ante la incredulidad del pueblo, pero también una respuesta de Dios a la oración de su siervo Moisés. Dios le dice a Moisés lo que va a suceder, versículos 15 al 18. Ahora, en los versículos 21 al 22, relata lo que el autor de Hebreos resalta en este acto de fe real y verdadera que proviene de Dios. El autor lo que hace en Hebreos 11:29 es citar lo que sucede en Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Eso es lo que hace. Ahora, veamos lo que dice esos dos versículos. Versículo 21 de Éxodo 14 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová. Eso es importante, porque no es Moisés el que divide el mar en dos. Hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Hermanos, no sé qué tanto se admiren, gloríen a Dios cuando leen este tipo de relatos, se emocionen o por lo menos intenten imaginar lo que Moisés nos está relatando que sucedió ese día a la orilla del mar. Eso es increíble. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Primero, Moisés es el ministro de esta obra milagrosa. Él no es el autor. Es el ministro a través del cual a Dios le plació actuar. Porque es Moisés, por la fe, quien debe levantar su mano con su vara.
Sí es Moisés que debe hacerlo, pero ¿quién va a hacer que las aguas se dividan? Dios es el autor. Dios es la causa primera de todo lo que sucede. Pero hay algo más. La naturaleza va a evidenciar el poder de Dios. La naturaleza, lo creado por Dios, lo inerte, lo que no tiene vida, lo que no piensa, ahora va a ser la evidencia del poder de Dios. ¿Por qué? ¿Vieron el texto? Viene un recio viento oriental durante toda esa noche, pero nosotros sabemos que si es un viento recio que es capaz de dividir el mar en dos, pues nadie puede pasar por ahí. ¿Sí? Piénsenlo. Un tornado dividiendo el mar en dos. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a pasar por en medio? Nadie, porque no hay manera. Ahora, la naturaleza está evidenciando simplemente el poder de Dios que actúa a pesar de las causas secundarias. Esto es un milagro. Pero el apóstol en Hebreos, si se dieron cuenta, no dice nada de eso. El autor de Hebreos no dice nada de eso, simplemente cita el versículo 22 que dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. ¿Cuánto tiempo necesitan para que una tierra que ha estado mojada durante un buen tiempo se seque? ¿Cuánto tiempo? Tal vez unas horas. Por el relato de Moisés, aquí lo que sucede es inmediato. Entonces los hijos de Israel, inmediatamente el mar se divide en dos, entraron por en medio en seco. No había barro, no estaba húmedo, estaba seco. Y teniendo las aguas como muro, no solo a un lado, porque hay gente que ha dicho que no pasaron realmente por el medio del mar, pasaron por la orilla. No es cierto, porque el relato de Éxodo nos dice que había un muro de aguas, tanto a la derecha, ya iba a decir a la derecha, tanto a la derecha como a la izquierda. A ambos lados tenían un muro. Ahora, yo sé, y tal vez ustedes han visto, que la ciencia ha intentado desmitificar esto, ha intentado explicar esto a través de su razón. Y simplemente, para mí por lo menos, son pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo intentar explicar algo que solo por la fe se puede entender y creer. Por ejemplo, History Channel, en un documental por medio de la física y la dinámica de fluidos, dice que la única forma de que suceda algo como lo que se menciona aquí es por medio de algo que ellos llaman un golpe de viento, seguido de un fenómeno que ellos llegaron a llamar como la ola perforada. Sin embargo, ese documental dura como 30, 40 minutos. Si alguien quiere verlo, lo puede ver, pero dicen puras cosas que son contrarias a la Escritura y contrarias a lo que aquí se nos dice. Y es una explicación un tanto lógica de algo que no se puede explicar por la lógica. Ahora, no sé si conocen el acuario de Georgia, que fue fundado en el año 2005. Si no lo conocen, véanlo para que entiendan lo que voy a decir ahora. Ese acuario alberga 120,000 especies de peces. O sea, está enorme. 120,000 especies de peces. Y existe en ese acuario un túnel subterráneo por el que la gente pasa y puedes ver a los lados un montón de peces, porque es un túnel subterráneo cristalino. Está hecho con cristales y puedes pasar en medio de ellos y sentirte como si estuvieras en el fondo del mar, observando todo lo que hay a tu alrededor, y empiezan a pasar peces, ballenas, tiburones y todo tipo de criaturas marinas. Ahora, si alguien tuviese la oportunidad de ir a ese acuario, sería increíble, porque tal vez alcanzarían a experimentar un 1% de lo que el pueblo de Dios está experimentando ahora en Éxodo capítulo 12. Digo un 1%, ¿saben por qué? Porque a diferencia de los que van al acuario y experimentan un poco de eso, los israelitas no tenían muros de cristal. Era el agua y ya. Lo que ellos veían no era una pared enorme de un cristal así de grueso para que no vaya a pasarse. No.
era el agua. Y ya. Lo único que ellos tenían era la fe en que Dios evitaría que las aguas en algún punto, en algún momento de su paso, cayeran sobre ellos. Solo tenían su fe para creer que podían pasar por el medio. Ahora, de este relato que es real y verdadero, y apunto a eso de manera muy particular, porque muchos dicen que es un mito. Son historias como la Ilíada, son historias como la Odisea. No, hermanos, esto es real y verdadero. De esa historia real y verdadera, el autor de Hebreos, tomándolo como tal, como una historia, nos dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Así fue. Punto. Ahora, quiero que veamos eso. Primero, recordemos lo que el autor nos dice ahora: es por la fe. Lo que hicieron esos hombres, lo que hizo Moisés, es por la fe. El autor de Hebreos, intérprete inspirado del Antiguo Testamento, nos está haciendo explícito lo que está implícito en Éxodo capítulo 14. ¿Qué está implícito en Éxodo capítulo 14? Se necesitaba fe para poder hacer eso. Fe en Moisés, que tiene que levantar su vara para que el mar se abra en dos. Eso es tener fe, una fe descomunal, diría uno. Pero por el otro lado, fe en el pueblo de Dios, recién libertado de Egipto, que ahora tiene que pasar por en medio del mar. Fe. ¿Fe en qué? ¿Fe ciega? No. Recuerden, ellos ya han vivido las 10 plagas. Cosas insólitas que nunca antes habían visto y que de repente el Dios de sus padres empieza a realizar. La última, la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Fe en que Dios es poderoso. Fe en que Dios es fiel. ¿Para qué? Para preservarlos mientras atraviesan ese camino que en otra ocasión podría ser suicidio. Fe en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios, dos atributos que le pertenecen a Dios. Solo Él es omnipotente para hacer eso y solo Él es fiel a su nombre para cumplir sus promesas. Dijo alguien: la fe considera a Dios digno de confianza en tiempos de peligro. Hermanos, la fe considera a Dios digno, solo a Él, digno de confianza en tiempos de peligro. La fe reconoce que Dios liberará y rescatará a los suyos, tal como rescató a Moisés del faraón y a Israel en el mar rojo, nuevamente de faraón. La fe cree en eso. En segundo lugar, primero, recordar que es por fe. Segundo, debemos recordar y preguntarnos también a quién hace referencia el autor de Hebreos con ese término pasaron. ¿Sí lo vieron? Volvamos a Hebreos 11:29. Porque ahí dice el autor de Hebreos que por la fe pasaron. ¿Por la fe? Hermanos, si bien es cierto que todo el pueblo pasó por en medio del mar, en realidad no todos tenían fe salvífica. Y eso lo evidencia el libro de Éxodo más adelante. Y el mismo libro de Hebreos nos habla de eso. La carta de Hebreos nos habla de eso. No todo el pueblo tenía fe salvífica. Solo unos cuantos en medio del pueblo y Moisés. Solo unos cuantos tenían fe salvífica. Así que podríamos decir que es por medio de la fe de Moisés que el pueblo se salva de ser ahogado junto a los egipcios. ¿Por qué? Porque se están salvando de un juicio momentáneo. No se están salvando del juicio eterno y pleno de Dios. No, Dios está haciendo que por la fe de Moisés el pueblo que es incrédulo sea salvo momentáneamente de un juicio parcial. A esto que vive el pueblo gracias a la fe de Moisés se conoce como cabeza federal o como la teología federal. O sea, estrictamente hablando, hay solo dos cabezas federales en la Biblia para toda la humanidad: Adán y Cristo. Solo hay dos cabezas federales.
O estás bajo Adán para perdición eterna, o estás bajo Cristo para salvación eterna. Solo hay dos cabezas federales, pero también podemos ver esto en Moisés y en otros hombres del Antiguo Testamento. Incluso podemos ver lo que les voy a decir ahora en nuestras familias. El varón de la casa es cabeza de su hogar en ese sentido. Quiero explicar esto. ¿Por qué? Porque Moisés es cabeza federal del pueblo en esta ocasión. Si obedece, el pueblo es bendecido. Si no lo hace, entonces el pueblo no es bendecido. Así le place a Dios actuar en su providencia. Cuando el padre de familia desobedece, muchas veces las calamidades que vienen o deberían venir solo sobre él, caen también sobre su familia. ¿Cierto? ¿Eso no es así? Bueno, es lo mismo que está pasando aquí. Gracias a la fe de Moisés, el pueblo está siendo también resguardado de ese momento de juicio. Cuando el padre de familia obedece a Dios, las bendiciones vienen sobre él, pero también sobre su familia. Eso es cabeza federal aplicado de manera un poco más sencilla, más singular, más particular. John Owen, hablando de esto, dijo: Dios se complace en imputar la fe y la obediencia de algunos a la totalidad. Hermanos, ¿la fe se puede imputar? O sea, mi fe salvífica, ¿se puede imputar a mis hijos? No, eso es imposible, no se puede, porque cada cual va a morir por su pecado y cada cual va a vivir por su fe. Mi fe salvífica no se puede imputar. Pero aquí estamos hablando de una fe práctica, una fe que obedece. Y esa fe, dice Owen, a Dios le place imputarla, no solo la fe, sino también la obediencia de algunos a la totalidad. Cuando tú tienes fe, esa fe práctica puede ser imputada también a tu familia. Cuando tú obedeces a Dios, esa obediencia se puede también imputar a tu familia. Cuando tú desobedeces, también se puede aplicar a tu familia. Lo mismo está sucediendo aquí. Hermanos, esa gente, la gente que va a pasar con Moisés, siempre fue incrédula, a excepción de algunos, Moisés y otros. Pero a través de ellos tenía que venir una generación de creyentes que sí obedecieron al mandato de Dios. Toda esta generación que está pasando por en medio del mar va a morir. Todos van a morir. 40 años Dios los va a castigar en el desierto. Van a morir y no van a entrar a Canaán. Pero la segunda generación va a ser resguardada por Dios porque va a obedecer a Dios. Ahora, hay algo tercero que debemos hablar acerca de lo que dice el autor de Hebreos. Lo tercero es el acto. El acto en sí mismo, hermanos, que se menciona aquí, no es algo normal. Ahora, él nos menciona parte del acto. El primer acto es que Dios abre el mar en dos. El segundo acto que nos menciona el autor es que pasar en medio. Es un acto que ellos deben hacer. Miren, el Mar Rojo es un golfo o cuenca del Océano Índico. Solo como datos para que puedan imaginar lo que pasó aquí. Tiene unos 2.200 kilómetros de largo. ¿Sí? 2.200 kilómetros de largo. Y en su parte más ancha mide 335 kilómetros. O sea, 335 kilómetros caminados a pie, si pasaron por la parte más ancha de ese mar. Ahora, su máxima profundidad es de 2.130 metros. O sea, muy profundo. La profundidad máxima que alcanza es 2.130 metros. Ahora, si pasaron por la parte más profunda, tenían 2.000 metros de agua a un lado y al otro. Y detrás, el ejército de Faraón. Y delante, salvación. O sea, no había dónde huir. No había dónde correr. Había solo un camino. Pasar por el medio. Es muy probable que los israelitas, dice un autor, se hubieran encontrado atrapados frente a una de las partes menos profundas del mar. O sea, tal vez no eran los 2.000 metros de agua, pero aproximadamente, ¿saben cuántos serían? 100 metros de profundidad. O 100 metros de paredes de agua. De todas maneras, es mucho.
En esta zona, algunos científicos han encontrado restos de ruedas de carros de guerra egipcios, enterrados en medio del lodo, en el lecho marino. Ahora, hermanos, pensando en todo esto, qué sencillo, ¿cierto? Qué sencillo suena y qué sencillo se lee. ¿Verdad? Qué sencillo, qué fácil. Moisés solo debía decirle al pueblo que no se detuvieran y que caminaran y se introdujeran en el profundo mar que en cualquier momento los podía matar. Él solo debía levantar su vara y dividir el mar en dos. Esos son los mandatos que debe obedecer la fe. Simples, ¿cierto? Sencillos, ¿cierto? Los mandatos son sencillos, directos, claros. No hay nada donde perderse. No hay exégesis que tenga que hacer Moisés al hecho de tener que levantar su mano con la vara y que el mar se divida en dos. No hay problemas matemáticos que resolver. No, el mandato es sencillo. El mandato es sencillo. La obediencia es difícil. Sin embargo, la fe cree en el poder de aquel que da la orden. Dios ordenó eso, entonces por fe voy a cumplir a la orden. No sé cómo va a pasar eso, pero por fe lo voy a cumplir. Hermanos, la fe simplemente obedece. La fe obedece, esperando que se dé lo que de manera natural sería absurdo, ¿cierto? Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Quién dividió el mar en dos? Porque la otra parte ya sabemos quién la hizo. Moisés tenía que levantar la mano y el pueblo tenía que pasar por en medio y caminar kilómetros. Por lo menos unos 200, 300 kilómetros. Pero ¿quién hizo eso en última instancia? Dios. Y hay un pasaje en Isaías capítulo 63 que me gustó muchísimo cuando lo leí. Porque muestra cómo Dios preserva a su pueblo. Escuchen lo que dice. Isaías capítulo 63, versículos 11 al 13. Dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Quién les hizo subir del mar? Moisés. Y está preguntando por él, ¿dónde está su líder? El que realmente tenía fe, pero no solo eso. Está diciendo, ¿dónde está aquel Moisés que los guió? Pero no solo él acompañado junto al pastor de su rebaño. Dios está hablando de sí mismo como pastor, guiando no solo al pueblo, sino a Moisés. El buen pastor dando fortaleza al líder de su manada para que pueda guiarlos. El buen pastor yendo por delante. Porque vean lo que continúa diciendo Isaías 63. Donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Dios estaba glorificando su nombre en ese momento. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Y termina diciendo el versículo 14 en su parte A, el Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste tú, dice el profeta, a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mis amados hermanos, en última instancia, en este relato que nos resume el autor de Hebreos, la gloria es de Dios. Dios se hizo un nombre glorioso a través de eso. No exaltamos a Moisés, no exaltamos al pueblo. Dios se hizo un nombre glorioso ese día, preservando la vida de su pueblo. Él es el que puso su mano, y eso es antropomorfismo, pero Él puso su mano en un lado para que se creara el muro de 100 metros, iba a decir 1000 metros, el muro de 100 metros posiblemente al lado derecho, y puso su otra mano en el lado izquierdo para que se creara el otro muro de agua y que ambos no se derrumbaran sobre su pueblo.
Era la mano invisible de Dios preservando a su pueblo. No fue Moisés. Moisés fue un instrumento en las manos de Dios para guiar a su pueblo. Cuarto, ¿qué significa esto para la iglesia? Hermanos, ¿qué significa el relato de Éxodo que ahora nos habla Hebreos? Quiero darles un significado inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque quiero leer para ustedes cómo el apóstol Pablo interpreta lo que ahora nos está diciendo el autor de Hebreos. El apóstol Pablo, hablando de ese mismo evento en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11, nos dice qué es o cómo se aplica a nosotros la iglesia eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, porque voy a leerlo para ustedes y espero en el Señor que el Espíritu aplique esto a sus corazones. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. Escuchen cómo el Espíritu Santo aplica ese evento a la iglesia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando del desierto. Y todos pasaron el mar, sus antepasados. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amados hermanos, Cristo los estaba guiando. Desde que se abre el mar en dos, hasta el día en que la roca es abierta por el golpe de la vara de Moisés, hasta ese día es Cristo quien los está guiando. Así que la primera aplicación debe ser cristológica. Cristo está guiando a su pueblo. Desde ese entonces y hasta ahora, Cristo te está guiando desde que saliste de tu éxodo. Y cada vez que pasas por esas cosas difíciles en tu vida, Cristo te está guiando a ti. Y Él te está dando a beber de sí mismo todo el tiempo. Eso es lo primero, la aplicación cristológica. Ahora, quiero que vean lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Pero, ese pero marca un contraste. Y eso es una advertencia para ustedes y para mí, la iglesia. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? Para nosotros, la iglesia, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sí. Miles de personas salieron de Egipto, librados por la mano de Dios y librados por Moisés, y todos ellos bautizados juntamente con Moisés en su paso a través del mar. Sí, pero el bautismo no salva. Pasaron por un rito en el Antiguo Testamento. Y hoy en día puede que aquí muchos hayan pasado por ese mismo rito, pero el bautismo no salva. Y experimentar los bienes venideros aquí y ahora en Cristo tampoco salva. Estar aquí, cantar himnos con nosotros, leer la Biblia con nosotros, orar junto a nosotros, mi amado amigo, no salva. Eso no salva. Lo que salva es el agrado de Dios de ti. Y la única manera de que Dios se agrade de ti y de mí es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es la única manera, no hay otra manera. Y el apóstol dice que esto fue escrito para nosotros, ahora la iglesia, porque muchos que dicen ser iglesia no lo son y se van a perder igual que estos israelitas incrédulos. Y muchos pueden estar aquí en medio de nosotros. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, continúa diciendo el autor, ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Recuerdan lo que pasa? Llegan al monte Sinaí, reciben las tablas de la ley, ¿y qué pasa inmediatamente? Becerro de oro. Idólatras. Iglesia, no sean como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 hombres. El juicio de Dios para con los incrédulos. Ni tentemos al Señor. ¿Sí lo vieron?
negativas, negativas, negativas de todo lo que ese pueblo que aparentemente fue bautizado en Moisés ahora está haciendo. O sea, tú haces una supuesta profesión de fe que no es real y continúas deleitándote en los pecados, lo que va a venir sobre ti es esto, juicio. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Recuerdan ese evento, no? Todo esto después de que pasaron el mar. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. A ellos les pasaron eso para que tú, amado hermano, y yo veamos en ellos un ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para eso se ha escrito, para ti y para mí. Para que no hagamos lo mismo. Si decimos ser cristianos, y haciendo una analogía, mi amado hermano, a ti que profesas la fe, y si no lo eres, arrepiéntete el día de hoy, pero si tú profesas la fe y dices que espiritualmente ya saliste de Egipto, sí, dices, yo ya no soy del mundo, soy nueva criatura, sí, ya saliste de allá y ya pasaste por en medio del mar, eso es simplemente una ilustración para el bautismo. Si ya te bautizaste y crees que ya estás libre de todo y crees que tu historia terminó ahí, no, mi amado hermano, te equivocas. Ese es el inicio de tu historia. Porque a partir de ahora, en el desierto en el cual Dios nos ha dejado, debemos ser fieles a Él. Sí, Él nos va a alimentar a través del maná. Domingo a domingo lo hace. Y tú debes venir aquí y recoger de ese maná y alimentarte. Sí, domingo a domingo, la roca de la eternidad es abierta frente a ti. Y manantiales de gracia se desbordan para ti. Y para mí. Y debemos beber de Él mientras estemos en este desierto, en este mundo, y ser fieles al Señor. No hagas lo que ellos hicieron. No te apartes del Señor, no murmures en contra de Él, no seas idólatra. No imites lo que hicieron en el pasado esos hombres porque perecieron y no entraron en el reposo. De nada les sirvió vagar junto al resto del pueblo como extranjeros y peregrinos en el desierto. De nada les sirvió. ¿Por qué? Porque no entraron en el reposo. Mira, si no crees en Cristo, de nada te va a servir venir aquí todos los domingos. De nada te va a servir. 50 años después vas a morir y te vas a ir al infierno, porque de nada sirve tu religiosidad, de nada sirve venir a la iglesia todos los domingos como si fueras católico romano, no sirve de nada. Debes creer en Cristo y rogar para que Dios se haya agradado de ti y de mí, para preservación de nuestra alma. Ese es el punto aquí. Y eso nos guía a lo segundo. Esa es la victoria de la fe. Porque en últimas la fe es victoriosa, amados hermanos. Pero viene ahora la derrota de la incredulidad. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Pero el autor de Hebreos simplemente nos dice, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué quiero que veamos? De manera muy breve, quiero que veamos primero su relato. ¿Dónde nos relata esto la Biblia? Bueno, podemos verlo también en Éxodo, capítulo 14. A partir del versículo 23 vemos el juicio de Dios en contra de ellos. En el versículo 23, todo el ejército de Faraón iba detrás del pueblo. Todos. Había una sola cosa que los separaba. La columna de fuego que iba detrás del pueblo. Dios preservándolos para que sus enemigos no lleguen a ellos. Versículo 24, el guardián del pueblo voltea la mirada y trastorna a los egipcios. Dios trastornando al pueblo de Egipto para que no alcancen a su pueblo. Como dijo el salmista, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Jehová ama, se deleita, guarda a todos los que le aman a Él. Y recuerden, primera de Juan, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, o sea, la única manera en que alguien ame a Dios es que Dios lo haya amado primero a Él. Y todos los que aman a Dios van a ser guardados por Dios. Ahora, ¿qué le espera al impío? Todos, no solo unos cuantos, todos los impíos van a ser destruidos.
Ahora escuchen una descripción poética de lo que le pasó a los egipcios. Salmos capítulo 37, versículos 14 y 15 nos describe lo que les pasó. Dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Así van los egipcios detrás del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿Sí lo vieron? La manera poética de expresar el juicio de Dios en contra de ellos es que Dios mismo va a usar sus armas en contra de ellos, para que ellos mismos sean muertos en sus armas, por sus armas. Ahora, en Éxodo 14, 25 al 31, se describe muy gráficamente lo que les sobrevino a los perversos egipcios, a Faraón y al resto de su ejército. En resumen, todos murieron. Lo terrible de esto es que ellos pasaron de morir ahogados a sufrir en el infierno. Eso es lo terrible aquí. No morir ahogado, porque tal vez tú podrías morir ahogado, o yo. Pero lo terrible aquí es que pasaron de ser ahogados con fuego a ser ahogados por las llamas del infierno. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios los mató? Hay un autor llamado David Byrd que dice que hay 3 razones por las cuales los egipcios murieron al intentar pasar por en medio del mar. Porque pareciera injusto, ¿cierto? Porque unos sí pueden pasar por en medio y otros no pueden pasar por en medio. ¿Por qué? Bueno, David Byrd dice, primero, porque Dios actuó poderosamente en juicio contra ellos. Eso es lo primero. El juicio de Dios está cayendo sobre ellos. Segundo, porque por fuerzas naturales las ruedas de los carros se caían. El viento cambió, las aguas volvieron a su sitio. O sea, las fuerzas naturales que Dios controla, las estaba controlando para su mal, no para su bien, para su mal. Eso es terrible, porque si estás en contra de Dios, todo lo que es de Dios está en contra tuya. Todo, incluida la naturaleza. No es para tu bien, todo es para tu mal. Tercero, por su propia incredulidad. Por eso Dios los destruyó. Ellos no habían entrado en el mar por fe. No entraron por fe. Y alguien dice, y espero que no se malentienda esto, pero dice, el bautismo no te puede salvar sin fe. No importa si son gotas que caen sobre ti, aspersión. Y no importa qué tan profundo te sumerjas, si no tienes fe, eso no sirve de nada. Porque eso no salva. Hermanos, no es cuestión de un rito que opera de una manera mecánica para salvar a la gente. No es cuestión de un rito. Es cuestión de fe. Porque intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados por el agua, fueron sumergidos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Esas son las 3 razones. Porque Dios hizo caer su juicio sobre ellos, porque la naturaleza que le pertenece a Dios estaba en contra de ellos y porque ellos no tenían fe. Por eso vino la destrucción sobre ellos. Ahora, hay muchas maneras en las que Dios hoy en día está mandando juicio en contra de los impíos. ¿Cierto? ¿Aún Dios está haciendo eso? ¿Aún Dios está ahogando a los impíos? Sí, de diferentes maneras. Aún Dios los está ahogando. Aún Dios los endurece en su corazón. Y no es que Dios activamente haga su corazón y su mente más duros. Simplemente suelta un poco más el hilo de la gracia común para que sean más malos de los que ya son. Eso es el endurecimiento por parte de Dios. ¿Cómo lo hace? Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amados hermanos, la ideología de género, aprobando y promoviendo tanto el aborto como el matrimonio igualitario, no es victoria para ellos. Es victoria de Dios y su juicio. Y es la evidencia de la ira de Dios sobre este mundo. Mientras más se endurecen y se oscurece su vida en esas inmundicias, nosotros lo que debemos ver es el juicio de Dios sobre ellos,
es la ira de Dios que se revela sobre toda impiedad de los hombres, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a sus cuerpos y a las criaturas. ¿Qué es eso? Amados hermanos, cuando vean en noticias que se aprobó al fin el aborto en otro país, que al fin se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, o lo que quieran llamarse. Cuando vean eso, no es su victoria, es su derrota. Es Dios ahogándolos en las aguas de su incredulidad. Es Dios evidenciando su juicio sobre ellos. Y así lo hace con todos los impíos. Por otro lado, mis amados hermanos, cuando vean que los impíos están en contra de la iglesia y cuando veas que tus amigos, en el contexto en el que te encuentres te desprecian, mi amado hermano, eso debes verlo como algo normal. Porque es normal que los impíos quieran hacer daño a la iglesia. Siempre ha sido así. Caín mató a Abel. El faraón y su ejército intentando destruir a Moisés y su pueblo. En el Nuevo Testamento, Herodes persiguiendo a Cristo, intentando matarlo. En Hechos, todos los gobernantes y los incrédulos judíos persiguiendo a los apóstoles y la iglesia. Mi amado hermano, eso siempre ha sido así. Deberías verlo como algo normal. De hecho, si no está en tu vida, eso es anormal. ¿Por qué es anormal que Moisés y Faraón se abracen y se sienten juntos a una comida fraterna? Eso es anormal. Es normal que el mundo nos aborrezca. De hecho, Cristo mismo en Juan lo dice. Va a venir persecución, los van a odiar, los van a aborrecer. No crean que los van a abrazar. Prediquen el evangelio verdadero y verán qué tanto los ama el mundo. Por otro lado, lo malo que intentan contra la iglesia, y esto es un gran consuelo para nosotros, será para su propio mal. Mi amado hermano, mientras estés en Cristo, nada te puede tocar. Sí, tu cuerpo lo pueden matar, lo pueden quemar, como hicieron con nuestros hermanos del pasado. Te pueden crucificar, te pueden disparar en la cabeza, te pueden matar, hermano. Claro que sí, tu cuerpo sí, tu alma no. Lo malo, todo lo malo que intenten hacer en contra de la iglesia, va a ser en contra de ellos, en contra de nuestros enemigos. Las trampas que procuran poner en contra de la iglesia es la misma trampa que los va a hacer caer a ellos. Salmos, capítulo 57, versículo 6 dice, han tendido la red para mis pasos. Mi alma está abatida, claro que sí. Es natural, por nuestra debilidad, abatirnos en medio de la persecución. Y dice el salmista, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Y así va a pasar con los impíos. Tal vez no ahora. Tal vez mueras y todos los impíos que te hicieron daño parezcan victoriosos. Pero un día van a caer sobre su misma trampa. Un día. ¿Por qué? Porque va a haber un día en el cual el pueblo de Dios se va a levantar con su Cristo. Va a cantar glorias a su nombre por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Va a haber también un día final en el que los enemigos de Cristo y de su iglesia van a ser derrotados por siempre y para siempre. Enviados al juicio eterno del infierno, por siempre y para siempre. ¿Dónde vemos eso? Mis amados hermanos, quiero invitarles a que en casa puedan leer Éxodo capítulo 15. Es el cántico de Moisés después de pasar el mar. Inmediatamente pasan el mar, inmediatamente son resguardados por las manos poderosas de Dios, inmediatamente sus enemigos quedan destruidos por el juicio de Dios en las aguas, en medio del mar. Moisés eleva un canto a Dios y en medio de su canto se goza en la salvación de Dios, se deleita en eso y empieza a describir lo que pasó. Ahora, eso nosotros lo podemos comparar con el cántico final que la iglesia de todos los siglos va a entonar a Cristo, glorioso por su victoria, lo cual encontramos en Apocalipsis capítulo 15, y quiero que vayamos allá. Apocalipsis capítulo 15. Y quiero que vean el canto de victoria que la iglesia va a entonar en contra de todos sus enemigos, en contra de todos aquellos que fueron en contra de Dios y no se arrepintieron. Apocalipsis capítulo 15,
que es un libro que muchos no quieren leer, pero deberían leerlo más porque nos da una esperanza grandiosa y sublime. Un día vamos a ser victoriosos. Un día ganaremos, porque ese es el final en Apocalipsis. El Cordero y su iglesia son victoriosos. El diablo y sus huestes de maldad son derrotados. Apocalipsis capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eso es lo que va a venir, la ira de Dios sobre los impíos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, los que lograron pasar a través de todas las pruebas y llegaron al final. Versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Qué vamos a cantar? El cántico de Moisés. ¿De qué trata? Lean en sus casas Éxodo 15. Pero vamos a cantar ese cántico. Grandioso, todos a una sola voz. Y también vamos a cantar el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, ¿qué vas a cantar en ese día? Mi amado hermano, ya ese día las lágrimas serán enjugadas. No habrá más llanto y enfermedad. Cada uno de los pecados con los cuales hoy luchas serán quitados totalmente, erradicados de ti. Ya no tendremos cuerpos débiles, incapaces, insuficientes de adorar a Dios de manera plena. No, ese día nuestros cuerpos serán transformados. Ya no más debilidades en ese sentido. Ya no más enfermedad. Ya no más pecado. Y así de manera perfecta todos podremos cantar y maravillarnos en el juicio de Dios. Todos podremos sin pecado gloriar a Dios, gozarnos en su ira, en su juicio sobre todos los impíos. Ahora no podemos hacerlo porque muchas veces lo hacemos con pecado, acompañado. Pero ese día nos vamos a gozar en su ira. Nos vamos a deleitar en su juicio porque es justo. Y lo vamos a hacer justamente para su gloria, porque ha hecho bien a su pueblo. Un día cantaremos al Señor y le diremos, oh Dios, tú eres santo, y todo el mundo debería postrarse ante ti. Mis amados hermanos, qué grandioso es poder ver que la fe va a vencer. Sí, tu fe, débil como es, va a vencer. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de qué tan grande o qué tan pequeña es la fe. Si es la fe verdadera que proviene de Dios, esa fe va a ser preservada. Esa fe va a vencer. Ya eres salvo por gracia por medio de la fe. No por ti, no por tus obras, sino por aquel que te dio la salvación como un regalo. Por eso eres salvo, no por tus obras. ¿Qué son las obras? Evidencia de tu fe. Y mientras más madure tu fe y crezca tu fe, las obras serán mucho más grandes, mucho más evidentes. Mi amado hermano, tal vez a ti y a mí el Señor no nos dice que pasemos por en medio de un mar abierto en dos. Tal vez no tenemos que ver día con día 100 metros de pared de agua a un lado y 100 metros en el otro y detrás todos los enemigos que nos persiguen. Sí, tal vez no lo vemos así de la misma forma que lo vieron Moisés y el resto del pueblo. Pero ¿sabes algo, amado hermano? Todos los días tenemos que salir a este mundo y pasar en medio de él por fe, confiando en el Señor, que en medio de la prueba las aguas no van a caer sobre nosotros y confiando en que nuestros enemigos nunca nos van a alcanzar para hacernos daño. Confiando en el Señor en última instancia. Mi amado hermano, la fe al final saldrá victoriosa. Tu fe, así de débil, por muchos rechazada,
Por muchos, dudada. Pero si tienes la fe que proviene de Dios, tu fe te va a salvar, porque es la fe que viene de Dios. Por otro lado, amigo, debo advertirte, tú que no crees, seas niño, seas joven o seas anciano, si no tienes fe, no vas a ser salvo. Y un día, tal vez ahora no, tal vez aún estás en medio de esas dos paredes de agua. Tal vez estás tranquilo, confiando en tus carros, en tus caballos, y aún estás avanzando en medio de esa tierra. Y crees que todo está bien. Y crees que tu vida está bien sin Cristo. Y crees que vas a salir victorioso. Amigo, déjame decirte que no te engañes más. Si continúas así, sin creer en Cristo, sin ser fiel a su palabra, sin ser fiel a Cristo, a Dios, a su iglesia, amigo, por más que estés confiado, vas a ser destruido. Alguien dijo, usando las escrituras, a su tiempo, su pie resbalará. A tu tiempo, tu pie va a resbalar. Y las aguas del juicio de Dios van a caer sobre ti. A no ser que creas en Cristo. Amigo, ¿qué debes hacer? Solo hay un camino, verdad y vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre de las luces a no ser que sea por Él. No hay otros caminos, hay solo uno. Y se llama Cristo. Porque solo Cristo es el mediador para salvación. Solo Cristo es la cabeza federal bajo la cual todos serán salvos. Solo Cristo. Amigo, solo debes creer en Cristo. Rogar por tu salvación, implorar por tu alma y pedirle, implorarle, que aun siendo un egipcio de nacimiento, te haga parte de su pueblo llamado Israel espiritual. Porque todos nosotros nacimos como egipcios espirituales, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de sus pactos y sus promesas, pero por gracia un día fuimos hechos aceptos en el amado. Así que, amada iglesia, glorifiquemos a aquel que es victorioso y que un día nos dará la victoria. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta porción de tu palabra, porque ha sido de edificación para mi alma, para mi corazón, de consuelo para mi vida. Pues seguramente, al igual que mis hermanos, hay enemigos atacando. El diablo, el mundo y mi mismo pecado, atacando constantemente. Pero, oh buen Dios, por tu palabra sé y creo que ninguno de ellos provocará un tropiezo grande, final y último en mi vida. Porque tú estás resguardando mi vida y la guardarás hasta el fin. Qué gran consuelo saber que tú, el omnipotente Dios, estás preservando tu rebaño. Guárdanos, oh buen Dios. Deleítate en preservarnos hasta el fin. Oh buen Dios, esto también es una terrible advertencia en contra de todos aquellos que no creen en tu Hijo, que posiblemente muchos están presentes el día de hoy. Te ruego por ellos, para que les des misericordia antes de juicio. Pues tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia. Deleítate en darles de tu misericordia y tu gracia. Deleítate en conocerles personalmente y así ellos te conozcan. Pon tu amor sobre ellos para que ellos también puedan amarte y así puedan correr a los pies de la cruz, implorando oportuno socorro para sus almas. Oh buen Dios, te ruego por nuestros pequeños, que domingo a domingo escuchan tu palabra para que sean salvos desde jóvenes. Te ruego, oh buen Dios, por nuestros jóvenes, para que a pesar de todo lo que batallan en medio de este mundo malo, puedan ser guardados por ti para salvación. Y te ruego por nosotros, que ya aparentemente somos maduros en la fe, podamos ser preservados en fidelidad hasta el fin. Quita de nosotros, oh buen Dios, la queja, la murmuración, la idolatría que puede estar ahí, para que no seamos como nuestros antepasados,
quienes, viviendo aún en pecado, mostraron que nunca fueron de ti. Oh buen Dios, guárdanos de la incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén.